reducida, me imagino. A ver, lo voy a volver a poner. No, profe, sigue sin escucharse. Perdón, ¿no escuché? No, no se escucha, no se escucha. No se escucha nada. De última, Bueno, ahora vamos a profe, hacer podría ver de subirlo en la cátedra y lo vemos después de la clase. Sí, 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 sí. Ya lo vamos a dejar subido entonces. Bueno, no sé qué habrá pasado porque la clase anterior pudimos pasarlo perfecto al video y se escuchó bien. Bueno, básicamente lo voy a dejar subido apenas termine la clase entonces, al videito para que lo puedan ver. Pero básicamente lo que trata el video es el dilema, que se llama el dilema de la última cama, que no es el tema de la unidad, de lo que vamos a hablar en la unidad, pero sí en el transcurso de la noticia, obviamente se plantea esta situación como una situación que se debe resolver desde el punto de vista ético, o cómo resuelve un hospital o el directivo de un hospital o un gobierno este dilema en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo hoy. Y una de las doctoras que habla en el video, que aparece en varias oportunidades, en algún momento menciona como uno de los criterios a tener en cuenta, ella dice que lo que se tiene que determinar es ver quién es el que tiene más posibilidades de sobrevivir, quién tiene mayor posibilidad de sobrevivencia como uno de los criterios de analizar a quién le van a dar la cama en el caso que se presente este dilema de haber una cama para 2 personas o 2 o más personas. Y después también menciona ellos que en la salud pública el criterio ético que debe primar es el de maximizar el mayor bien posible. De alguna manera lo dice con esas palabras. Y habla de que se trata de una ética utilitarista. Y es un criterio claramente de una ética que se denomina utilitarista. Como les decía al inicio de la clase, yo quería usar este tema, que es una noticia absolutamente actual, para que ustedes pudieran dimensionar cuál es la importancia de la ética en las distintas profesiones. En este caso concreto, que estamos en una facultad de medicina, cuál es la importancia de la ética en la medicina, porque tiene que actuar, obviamente, pero sobre todo también en estas situaciones complejas, cómo uno va a resolver y cómo debería actuar frente a distintos temas que se les van a ir presentando en la práctica cotidiana de la medicina. Y como base, digamos, de decisión, necesariamente hay que tener un conocimiento teórico de qué es la ética, de qué habla la ética, y también saber que existen distintas posiciones éticas que se han ido formulando a lo largo de la historia. Y justamente esta unidad habla de ese tema. Y es importante entonces que ustedes sepan que obviamente no solamente existe una posición ética, que es la que exponemos en nuestra cátedra, porque es la que nosotros consideramos que es la que da mayor fundamento
a una posición ética y al respeto de la dignidad de la persona humana, pero que también sepan que existen otras posturas éticas, y justamente en este video una de las posturas que se deja traslucir es la ética del utilitarismo, que ya vamos a ver dentro de un ratito de qué se trata. Ustedes también, para que estén advertidos cuando vean este tipo de cosas o cuando las escuchen, que a veces se toman como posiciones uniformes, digamos, o únicas, un tipo de criterio ético cuando no es el único y cuando seguramente existen otras soluciones que se podrían dar. Posiblemente este dilema de la última cama lo vamos a abordar en alguna clase práctica después del segundo parcial, para que lo podamos trabajar y lo podamos aplicar con mayor profundidad de acuerdo a lo que ya hayan estudiado en la materia. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, y lástima que no lo pudieron ver al video, así que los invito a verlo cuando termine la clase. Vamos a empezar entonces a ver el inicio de la unidad 2, ¿sí? Habíamos visto también en la clase anterior que la ética comienza a partir de la experiencia moral. Ese es el punto de partida de la reflexión ética. Les había puesto un ejemplo muy simple de cuando una persona, cuando es chiquitito, o un niño roba un caramelo del kiosco, bueno, siente algo en su interior de que no hizo algo bueno. Y esa experiencia, digamos, con la que nos vamos encontrando entre las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal, nos lleva a ir a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? Y eso es lo que se llama la experiencia moral, como punto de partida de la ética. Y esa pregunta sobre el bien y el mal ha sido formulada a lo largo de toda la historia y ha ido recibiendo distintas respuestas según estas posturas éticas a las que me estaba refiriendo. Bueno, les voy a proyectar las diapositivas. Bien, ahí están viendo la pantalla mía, ¿no? No, doctor, no está presentando. ¿No se está viendo? Bueno, parece que la tecnología hoy no me quiere acompañar, así que ya vuelvo con eso. Ahora sí se está presentando. Se ve Ahora bien. sí, profe, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bien. Las distintas posturas éticas a lo largo de la historia las van a ver presentadas en el libro, entonces en la unidad 2. No siguen un orden cronológico, es decir, no se están refiriendo a los años, digamos, en que estas posturas fueron formuladas, sino más bien hace un repaso general, independientemente de los años, de estas posturas. Y básicamente las podemos dividir en dos grandes grupos, unas posturas que son negativas de la ética o la negación de la ética, donde vamos a abordar lo que es el relativismo moral, y después otras posturas que fundamentan la ética, que buscan un fundamento para la ética, y aquí encontramos las éticas empíricas y las éticas racionales, ¿sí? En el libro, cuando empezamos a hablar, la clase anterior, perdón, sí. Espérenme un segundito.
Ahí estamos. Cuando empezamos a hablar a mencionar el libro del Hombre Light en la clase anterior, el autor del libro decía que uno de los problemas que presentaba la realidad, o algunos aspectos de la realidad que no estaban funcionando bien, era justamente el relativismo, entre otras cosas, ¿sí? Y en esta unidad, bueno, vamos a ampliar un poco de qué se trata el tema del relativismo moral, ¿sí? Pero previamente a hablar de lo que es el relativismo ético, tenemos que mencionar que existe una postura que se llama escepticismo, a partir del cual se va a derivar el relativismo moral, y este escepticismo lo que hace es negar la existencia de una verdad absoluta. Para una persona que es escéptica o para el escepticismo, la única verdad que existe es de que todo es relativo. El escepticismo niega la posibilidad, por ejemplo, de conocer el bien. Dice que el hombre no tiene la capacidad de conocer el bien y que va a depender de cada uno cómo vea las cosas, en definitiva. Dentro de lo que es el relativismo, existen dos grandes corrientes o dos grandes posturas. Una es el subjetivismo y otro es el relativismo cultural, ¿sí? El subjetivismo cultural, una de las cosas, digamos, que podríamos sintetizar, o lo que está propugnando esta postura, es que la persona debe orientar a la conducta de acuerdo a lo que ella cree o lo que a ella le parece en cada situación. Depende de cada situación y depende de cada sujeto, es como la persona va a actuar. Existen distintos autores, que ustedes también lo van a poder seguir en el libro. Yo voy a citar al menos uno en la clase, que uno de los autores es Spencer, y este autor es el que tiene una de las posturas más extremas en relación a lo que es el subjetivismo. Y él dice que cada persona debe tener principios diferentes y para alcanzar su perfección, la va a alcanzar en la medida que posea ideas propias y hace un señalamiento muy especial, es decir, que esas ideas tienen que ser estrictamente individuales y enteramente diferenciadas. Es decir, la persona va a actuar, ¿sí?, siempre siguiendo ideas estrictamente individuales, ¿sí? Y el bien para esa persona va a ser totalmente distinto del bien que pueda tener o que pueda haber otra persona. En relación al subjetivismo, entonces, claramente hace referencia, como lo dice su nombre, al sujeto. Y es lo que por ahí muchas veces escuchamos de manera coloquial en una conversación, cuando decimos, por ejemplo, bueno, eso será verdad para vos, pero no es verdad para mí. Y, digamos, obviamente que todos tenemos puntos de vista, pero lo que en definitiva el subjetivismo como doctrina, podríamos decir, está sosteniendo, es justamente decir, no existe la posibilidad de conocer objetivamente el bien, porque de cada sujeto. Es decir, no hay un bien objetivo que se pueda definir y podamos decir esto es bueno y esto es malo. Solamente va a depender ese criterio de un criterio subjetivo. La otra postura del relativismo moral es el del relativismo cultural, donde el bien y el mal ya no dependen estrictamente del sujeto, sino que van a depender, como lo pueden ver ahí ustedes en la diapositiva, de la valoración ética que está presente o que impera en la sociedad en la que nos está tocando vivir. Es decir, que ya, digamos, no es un criterio puramente subjetivo, pero sigue siendo relativo
el criterio moral a la sociedad en que nos está tocando vivir, en la sociedad de una determinada época. Y aquí también uno de los autores que voy a citar es Levi Brühl. Ustedes lo tienen también, como les digo, en el libro. Y para él dice que la ética es un conjunto de normas y valores morales, y valores concretos que pertenecen a una situación histórica y a un determinado grupo social. Y que la moral no es absoluta, sino que es relativa. Dice que se da en un ámbito concreto y específico, que es justamente la sociedad de una determinada época. Y otro autor, que es Durkheim, en sintonía con lo que estaba afirmando recién respecto de Levi Brühl, dice que no hay más criterio moral que el uso o la costumbre que se da en una sociedad. Y en definitiva, sostiene él que será bueno o malo lo que la sociedad decida, y principalmente por mayoría, o sea, por lo que la mayoría de la sociedad esté decidiendo, eso va a ser lo bueno o lo malo. Es decir, que también en esta postura del relativismo cultural no hay valores objetivos, es decir, no hay cosas buenas o malas por sí, sino que depende de lo que determine la sociedad. Y Durkheim también dice, o agrega, que la sociedad tiene un valor superior al individuo. Es decir, que la sociedad es más importante que el individuo. Y uno tiene que obedecer a lo que le dice la sociedad, y la sociedad también ejerce sobre el individuo una determinada presión. Eso es lo que se llama la presión social. Y esa presión social es la que lleva al individuo a comportarse como la sociedad le está indicando que se debería comportar. Entonces, en estas dos posturas, digamos, tenemos un subjetivismo donde el bien y el mal dependen del sujeto, o un relativismo cultural donde el bien y el mal dependen de lo que diga la sociedad en una determinada época. En ambos casos, reitero, no existe una verdad absoluta, o no existen bienes o males objetivos que uno pueda decir, no, mira, esto es malo independientemente del sujeto, ¿sí? O esto es malo independientemente de la sociedad que me lo está indicando. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Se entiende? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Se entiende bien, profe. Bueno, gracias. ¿Cuáles son las críticas principales que se le hace a estas posturas del relativismo moral en general? O sea, estas críticas abarcan tanto al subjetivismo como al relativismo cultural, ¿sí? En primer lugar, que la postura del relativismo implica una contradicción intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos parten de una contradicción, porque las posturas relativistas, como les dije recién, dicen que no existen verdades absolutas. Eso es como por decirlo de alguna manera, su caballito de batalla o su gran fundamento. Pero si yo afirmo que no hay verdades absolutas, estoy partiendo de una afirmación absoluta. O sea, yo le estoy dando un criterio de verdad absoluta a esa afirmación. Es decir, que me estoy contradiciendo desde el punto de vista lógico. Entonces, reitero, si no hay verdades absolutas,
esa afirmación es una verdad absoluta. O sea, yo estoy afirmando de manera veraz y de forma absoluta eso que acabo de decir. A eso se le llama entonces una contradicción intrínseca de la que está partiendo el relativismo, y por lo tanto toda su construcción lógica de alguna manera está partiendo de una premisa falsa, o de una premisa contradictoria, en este caso. La otra crítica que se le puede hacer, que es que si no hay una norma moral que pueda valer para todas las épocas o para todos los sujetos, podemos decir que esa norma o que esa verdad o que ese bien, ¿sí? Digamos, pierde de alguna manera legitimidad porque se aplica para unos y no se aplica para otros, o se aplica para una determinada sociedad y no se aplica para otra sociedad. También podemos decir, como crítica, que si el criterio de verdad o de mal o de bien dependiera del sujeto o dependiera de una determinada sociedad, podríamos llegar, en casos extremos, a una convivencia de caos, digamos, de falta de orden social, porque si cada cual, si nos ceñimos al subjetivismo moral, cada cual hiciera lo que le parece y lo que le parece a cada uno es lo bueno y lo que le parece al otro es lo bueno también, y hay cosas contradictorias entre sí, necesariamente todo eso va a llevar en algún momento a un caos social. Y si lo aplicamos a las sociedades, también podríamos decir, si la sociedad, por poner un ejemplo concreto, que nuestros vecinos chilenos creen que está bien hacer tal cosa, nosotros argentinos creemos de una determinada manera, nuestros vecinos de Bolivia creen otra cosa, los vecinos uruguayos otra determinada cuestión, y bueno, en algún momento van a surgir conflictos muy fuertes que van a llevar a un caos social. Con lo cual, digamos, las críticas principales a lo que es esta ética del relativismo van por este lado de lo que les estoy mencionando. Entonces, tanto el subjetivismo como el relativismo cultural, estas críticas generales que les estoy mencionando. En cuanto al relativismo cultural, podemos agregarle que en el caso que les mencionaba al final, que hablaba Durkheim de la presión social, que evidentemente en la sociedad, en cualquier sociedad en la que vivimos, es cierto que ejerce sobre nosotros una presión social o una cierta influencia, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad y estamos en ese ambiente, digamos, estamos siendo permeables a todo lo que sucede en ese ambiente y en lo que sucede en ese ambiente. Pero no podemos, por ello, que por más que haya una cierta costumbre social de actuar de una determinada manera, no por ese solo podemos afirmar que esa costumbre social que nos está influenciando sea lo bueno, porque puede suceder que esa costumbre social sea una costumbre social mala, ¿sí? O porque esa sociedad, por distintos motivos, haya caído en malas costumbres consuetudinariamente, es decir, a lo largo de mucho tiempo, y eso haya llevado a que una determinada sociedad, una determinada época, adopte criterios de conducta erróneos que en definitiva están dañando a una persona. Entonces, pongo como ejemplo concreto, no sé, la Alemania nazi, donde seguramente por la propaganda, por la cultura de esa época, por el nacionalismo extremo que se propugnó en la Alemania de esa determinada época, posiblemente, o seguramente, porque así está estudiado históricamente, la gran mayoría de la sociedad
apoyaba al gobierno nazi y creía, al menos de manera general, que muchas de las cosas que estaba haciendo el gobierno nazi estaba bien, y se creyeron la superioridad de la raza, y se creyeron un montón de cuestiones que impuso fuertemente la propaganda nazi. Y por eso no podemos decir que esa costumbre o esas, digamos, esa presión social que ejercía la sociedad en esa determinada época, eso era lo bueno. No podemos quedarnos en esa presión social para decir que por lo que la mayoría está decidiendo y es lo que está imperando en esa sociedad, eso es lo que se debe hacer. Porque justamente lo que intenta hacer la ética es ver, sobrevolar todo aquello que nosotros pensamos de manera subjetiva o todo aquello que está imperando en una sociedad, analizarlo de una manera científica y ver si existen fundamentos para determinar si aquello que estamos actuando está bien o está mal. Bueno, queda claro lo que es el relativismo. Les pido que alguno, por favor, abra el micrófono, si quedó claro. Sí, perfecto. Si no me hacen alguna pregunta. Bien. Muchas gracias, entonces. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, que habla de las éticas empíricas. Recién entonces, en la diapositiva, la primera que proyecté, recuerden, entonces teníamos lo que eran las negaciones de la ética, que es relativismo, y después tenemos las fundamentaciones de la ética. Y una de las éticas que buscan algún fundamento son las que se denominan éticas empíricas, ¿sí? Y este tipo de éticas considera que no existe nada superior al hombre. Es decir, van a buscar el fundamento, fundamentar la ética en el hombre mismo, ¿sí? No van a buscar algo más allá, ¿sí?, del hombre o que trascienda al hombre. Van a fundar la ética, por lo tanto, en un hecho de la experiencia del sujeto. Por eso se llaman justamente éticas empíricas. Y vamos a ver acá dos corrientes. Una que es el hedonismo y otra el utilitarismo. El hedonismo, cuando nosotros hablamos de hedonismo también en un lenguaje coloquial, si decimos una persona es hedonista, queremos referir en un lenguaje coloquial, reitero, a una persona que solamente busca el placer, ¿sí? Eso es lo que es el hedonismo, y bueno, ese lenguaje coloquial tiene estos fundamentos digamos, en lo que sucedió históricamente a partir de lo que se llama hedonismo, digamos, y vamos a ver ahora de dónde surge esta posición. Y parte del principio de que toda persona humana, trata de ser feliz, ¿sí? Es decir, al igual que lo va a hacer Aristóteles, al igual que lo va a hacer muchos filósofos griegos, este autor que es Epicuro, de donde surge esta doctrina del hedonismo, también pensaba que el hombre buscaba una finalidad y el hombre quería ser feliz. Pero Epicuro entiende a esa felicidad como la búsqueda del placer. Es decir, va a identificar la felicidad con el placer. Es decir, el hombre, para ser feliz, tiene que encontrar el placer. Y ese placer entonces va a ser el valor supremo y el fin al cual al hombre debe aspirar para tener una vida feliz. Es decir, si adquiero placer, o si logro la mayor cantidad de placer, que es el bien al que debo aspirar, voy a estar consiguiendo la felicidad. Por lo tanto, Epicuro plantea que
debo buscar el placer, o la mayor cantidad de placer, y evitar el dolor. De esa manera voy a ir consiguiendo digamos, la felicidad a la que todo hombre está buscando, o todo hombre tiene como fin. Epicuro decía que existen dos tipos de placeres, ¿sí? Que están los placeres espirituales y que están los placeres corporales. Para él, los primeros, los placeres espirituales, consisten en recordar, decía él, imaginar o proyectar acciones gozosas, pero esto, dice, no lo puedo lograr si no he tenido la experiencia primero de los placeres que me proporciona el cuerpo. O sea, que hay acciones gozosas que las experimento a través de mi cuerpo, y a partir de eso recién voy a poder imaginar, proyectar otro tipo de placeres que él lo denominaba espirituales. Y a su vez, Epicuro divide los placeres del cuerpo en placeres en reposo y placeres en movimiento. Los placeres en reposo, decía él, que son aquellos que vienen a la persona, al alma, como algo natural a la actividad que realiza una persona, y decía que era como la satisfacción a un tipo de necesidad del ser humano. Por ejemplo, tomar agua. Y los placeres en movimiento son aquellos que experimenta el sujeto como algo sobreañadido a la naturaleza, o sea, como que no es algo de una necesidad de la naturaleza, que no resulta de una actividad normal del sujeto, como podría ser algún tipo, no sé, tomar alguna sustancia, digamos, más relacionada a un estupefaciente que me cause algún tipo de placer. Y Epicuro decía que la persona humana, digamos, para poder llegar a esa felicidad o a ese placer supremo o a esa vida feliz, debía llevar una vida más bien austera, es decir, debía empezar a aprender a privarse de cierto tipo de placeres para ir logrando, digamos, un dominio de sí mismo e ir consiguiendo la felicidad. O sea que Epicuro, si bien propugna una filosofía o una ética denominada como búsqueda del placer, en el fondo está propugnando, y eso se lo decía a sus seguidores, una ética más bien ascética, es decir, dejar de lado ciertos placeres para lograr la felicidad del ser humano. Si bien esto, como lo reitero, era la ética de Epicuro, con el transcurso del tiempo o con el devenir de los siglos, lo que se denominó hedonismo quedó mucho más marcado con el placer y con lo que era la búsqueda del placer como doctrina ética, que con lo ascético, que era lo que decía Epicuro en sus orígenes. Entonces, digamos, para recapitular muy sintéticamente lo que acabo de decir, el hedonismo dice que para que el hombre sea feliz, tiene que lograr la mayor cantidad de placer y evitar el dolor, ¿sí? Ese va a ser el criterio ético para determinar qué es lo bueno, qué es lo malo para el sujeto en vistas a su felicidad. Entonces, aquello que me cause placer va a ser bueno y lo que me cause dolor va a ser malo. Ese va a ser uno de los criterios morales basados en la experiencia del sujeto para determinar lo bueno o lo malo. Voy a pasar a otro
tema, les consulto si lo han entendido. Profe, tengo una consulta. Sí. No me quedó claro la parte de que después decía de dejar de lado esos placeres. ¿Se refería a Bien. alguno en particular? ¿A todos? No. Bien, bien, bien. Ahí se lo explico un poquitito más. Lo que le estaba diciendo entonces era que, o lo que estaba tratando de explicar es que si bien Epicuro propugna una ética del placer, es decir, que el hombre debe buscar el placer en su vida, él sostiene que para, en definitiva, lograr alcanzar la felicidad, ¿sí? O para lograr esos placeres, uno debe llevar una vida ascética. El ascetismo es un poco contradictorio, en definitiva, al final lo que está diciendo Epicuro, porque justamente el ascetismo lo que hace es dejar de lado los placeres. Entonces, Epicuro decía que uno no puede abandonarse a cualquier tipo de placer, especialmente a los placeres carnales. Es decir, si uno deja rienda suelta digamos, a todos los instintos que tiene el hombre, instintos, digamos, o placeres sexuales, o placeres por el lado de la comida, o otro tipo de placeres, en definitiva el hombre va a terminar quedando esclavizado de alguna manera por ese tipo de placeres corporales. Por eso Epicuro decía que el hombre debe llevar una cierta vida ascética, no entregarse a los placeres carnales del todo para lograr esa felicidad. Porque si no, termina siendo, por lo que le acabo de decir, esclavo de las propias pasiones y no va a lograr la felicidad. Pero que esta doctrina de Epicuro, digamos, que él propugnaba, con el devenir de los siglos terminó de alguna manera o no fue seguida de este modo, y se propugnaba la postura hedonista como una postura de la búsqueda del placer por el placer mismo, incluyendo completamente los placeres corporales. Y por lo cual, digamos, el criterio de valoración era, bueno, si a mí esto me causa placer, va a ser bueno, sea corporal, no sea corporal, sea espiritual, lo que fuere, va a ser bueno. Es decir, se alejan de la doctrina originaria de Epicuro. No sé si se lo ha explicado, si ha sido más amplia la explicación. Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, muchas gracias. Antes de pasar, perdón, a la otra diapositiva, las principales, bueno, dos cosas. Primero, que me acabo que no se los dije al principio de la clase. Para seguir para estudiar, digamos, cuando vayan a aprender esto, léanlo tanto por el libro como por el cuadernillo. Especialmente, vayan al cuadernillo en esta unidad 2, porque por ahí, si bien hay muchas cosas que son parecidas, lo que dice el cuadernillo a lo del libro, por ahí tienen algunas citas textuales de algunos autores, está dispuesto de otra manera el orden de la exposición a la que hace el libro, con algunos títulos, y que les va a servir, digamos, esto que está expuesto en el cuadernillo para tener más claro algunos conceptos de lo que surge del libro. Porque estamos haciendo, como ustedes verán, un repaso muy somero de cada doctrina. Si uno se quedara en la doctrina de Epicuro, quizás deberíamos tener, no sé, 3 o 4 clases estudiando a Epicuro. Y bueno, primero que no es el tiempo que tenemos, y segundo, que no es el objetivo. El objetivo de esta clase es que ustedes sepan que existen distintas doctrinas éticas que han existido a lo largo de la historia, que sepan que no es la única la postura de la cátedra al respecto,
y que por lo menos les dé un puntapié inicial al conocimiento de estas posturas y después puedan profundizar en el caso que ustedes lo quieran o lo consideren. Bueno, las críticas que se le hacen al hedonismo, una de ellas es que el placer, ¿sí?, es un hecho claramente subjetivo, que se realiza justamente en la intimidad de una persona, y que cada persona tiene una experiencia respecto al placer distinta de otra persona. Por lo tanto, esta búsqueda de un criterio para determinar qué es lo bueno o lo malo, esta búsqueda de alguna manera de buscar algo objetivo para saber qué es lo bueno o lo malo, en el hedonismo no se termina de lograr, porque termina cayendo también en una situación totalmente subjetiva. El placer no objetiva el bien y el mal, sino que cae justamente en un criterio absolutamente subjetivo, ¿sí? Lo otro que podemos decir es que no podemos simplemente gozar, ¿no?, o tener placeres, o gozar de esto o de aquello, porque el placer, ¿sí?, es algo que viene o que adviene a la realización de un determinado acto, o la realización de determinadas acciones que realizamos. Es decir, cuando realizamos acciones buenas, por ser buena, es que nos viene el placer de haber realizado esa acción. No es el placer, entonces, la que nos da el hecho de realizar la acción buena, sino que es al revés. La acción buena es la que nos da el placer o ese estímulo que viene con la acción buena bien realizada. Y también, bueno, otra de las críticas que podemos hacerlo, que si caemos en una ética absolutamente hedonista o del placer, también vamos a caer en un estrecho egoísmo personal, donde cada uno va a buscar su propio interés en la realización del placer y un gozo personal, subjetivo también en este caso, en esa realización o en esa acción de buscar solamente el placer. Y también podemos decir que la razón, nuestra inteligencia, hace ver que el dolor no es siempre un mal, ni el placer es siempre un bien. Por ejemplo, cosas que nos causan un dolor en una cuestión, en una facultad de medicina, como puede ser la realización, no sé, de una operación de cirugía o cualquier otro tipo de intervención que tengamos que realizar sobre una persona y que le estemos causando dolor a esa persona, o que le estemos causando un cierto mal a esa persona para buscar otro bien, claramente nos hace ver que este criterio de esta búsqueda del placer o evitar el dolor no puede ser un criterio claramente definitivo para saber qué es lo bueno o qué es lo malo. Pueden ampliar, ahí lo tienen al final de la diapositiva, otras críticas, pero vamos a seguir un poquitito más en el cuadernillo. Así que se los dejo a ustedes porque no es difícil este tema. La otra corriente ética es el utilitarismo, ¿sí? El utilitarismo deriva también del hedonismo. Su fundador fue Bentham, que es un autor que vivió, es una persona, un inglés, vivió en Inglaterra, en los tiempos en que en Inglaterra se da una explosión muy fuerte, una revolución muy fuerte, que es conocida históricamente
como la Revolución Industrial, donde se inventan las máquinas de vapor y donde empieza en Inglaterra toda una producción en serie de distintos bienes y se empieza a dar todo un fenómeno nuevo en la sociedad inglesa con la aparición de trabajadores en fábricas sometidos a distintos tipos de trabajos distintos a los que se hacía con anterioridad, que era principalmente una vida más bien rural y de producción a través de animales, y una vida más bien llevada por familias y una economía más sostenida por familias y en el campo. Aparecen entonces las fábricas, las producciones más fuertes, digamos, en la sociedad, y va generando todo un cambio social bastante fuerte en la vida inglesa. Y que después, obviamente, estas máquinas son trasladadas a otros países y se va reproduciendo esto en los distintos países del mundo, claramente. Entonces, pongo este contexto histórico para que vean de dónde surge esta corriente y que de alguna manera la corriente ética encuentra algún sentido en la sociedad histórica inglesa que somete a escribir. Para esta corriente, entonces, también tratando de buscar una fundamentación a la ética en el propio sujeto, consideran que el hombre tiene una serie de necesidades, ¿sí?, que tiene que satisfacer, y la satisfacción de esas necesidades en el hombre origina un placer. De acá es que viene la relación que les decía recién entre el hedonismo y el utilitarismo. Entonces, para el utilitarismo, todo aquello que permita saciar una necesidad va a ser útil, ¿sí? Y por haber saciado esa necesidad, va a tener una razón de bondad, es decir, va a ser bueno aquello que sea útil, ¿sí? ¿Y qué es lo útil? Lo que sacia una necesidad. Por eso se llama utilitarismo. Entonces, lo útil va a ser lo bueno, porque va a permitir eliminar ese dolor que va a ser causado por la necesidad de la persona, y en definitiva le va a permitir a esa persona alcanzar el placer al satisfacer la necesidad. Entonces, el criterio de bondad para el utilitarismo va a ser la utilidad, justamente. Y el principio de la felicidad del hombre va a ser la utilidad. Entonces, todo aquello que sea útil va a ser bueno, todo aquello que vaya en contra de la utilidad de la persona va a ser lo malo, ¿sí? Ese va a ser el criterio de distinción que va a usar el utilitarismo como postura ética para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero además el utilitarismo, además de lo que acabo de decir, en el utilitarismo va a estar presente una cierta preocupación social. Es decir, no va a estar centrado esta utilidad solamente en el sujeto, en una persona individual. Es decir, no es una ética individualista, sino que es una ética con una preocupación social. Y por lo tanto, para el utilitarismo va a ser, no solamente vamos a tener que ver que el acto sea útil para el sujeto individual, sino que ese criterio de utilidad va a ser medido en una utilidad que sea posible para la mayor cantidad de individuos de una sociedad. Entonces, cuando haya utilidad y esa utilidad puedas llegar a la mayor cantidad de personas posible, va a ser el criterio para definir si una cosa es buena o es mala. En el video que no pudimos ver,
y que les dejo colgado, como les dije, apenas termine la clase, lo voy a dejar colgado, apenas lo vea, termine la clase, y para que lo puedan ver, ustedes van a poder ver que la doctora, una de las que habla en el video, como les dije al principio, habla justamente de aplicar este criterio utilitarista en la definición, en la resolución del caso de dilema de la cama única. Ella habla de maximizar el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas, como criterio, ¿sí?, de definición ética de a quién le vamos a otorgar una cama en ese sentido. Digamos, como que, perdón que me estoy enredando un poquito con lo que acabo de decir y se lo quiero decir bien. Lo que ella dice es que para definir qué es lo bueno o cuál es el criterio ético en la salud pública, hay que aplicar este criterio utilitarista de maximizar el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas. Está aplicando un criterio utilitarista en la definición o en la aplicación de la definición del dilema de la cama única como uno de los criterios de salud pública. Ella, no desarrolla más este tema, digamos, una noticia más bien periodística, y quizás, bueno, si uno lo dejara desarrollar y explicar, diría otras cosas, pero si uno se queda, digamos, solamente con esto, entonces estamos aplicando un criterio meramente utilitarista para resolver un dilema ético tan importante como el de la cama única, que ya vamos a ver que no es el único criterio que se puede aplicar en estos casos. ¿Cuáles son las críticas que se le pueden hacer en general al utilitarismo? Bueno, en primer lugar, que hay una cierta identificación de los valores morales o de los criterios morales, criterios económicos, políticos, sociales, es decir, un poco relacionado con lo que estoy diciendo acá al final. Es decir, buscan, digamos, el criterio de utilidad tiene de alguna manera intrínsecamente asociado un criterio económico, es decir, lo útil va a ser aquello que me sirve para satisfacer necesidades, y una necesidad del hombre es algo más bien económico que tiene que tratar de resolver. Entonces asocian la moral a un criterio economicista o un criterio social como el que acabo de decir, es decir, maximizando, caen de alguna forma en una concepción materialista de lo humano, porque están reduciendo lo bueno a lo útil. Hay una reducción, eso se llama un reduccionismo, reducir aquello que es bueno a lo útil. Y muchas veces lo bueno no es solamente lo útil, como vamos a ver. Y también reducen la moralidad a América, porque buscan este criterio de felicidad cuando se aplica al mayor número de individuos. No hay, por tanto, en el utilitarismo una concepción vinculada al amor real, sino a un mero interés, ¿sí? Es decir, será bueno aquello que sea útil y que interese en tanto y en cuanto satisface necesidades. Pero pueden haber muchas cuestiones que son buenas por sí mismos que no responden a estos criterios de utilidad. Por tanto, si la búsqueda de la felicidad estuviera centrada solamente en estos criterios de utilidad, también caeríamos en alguna manera a una ética más vinculada a criterios
individuales o sociales, pero también centrados en la satisfacción de las necesidades propias del ser humano, en cuanto a criterios, como les acabo de decir recién, económicos o sociales, o criterios también que podrían ser meramente materialistas y vinculados a la satisfacción de necesidades materiales del ser humano. ¿Se entiende? ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre el utilitarismo? A ver, por favor. ¿Qué es la palabra qué? Perdón, no le escuché. ¿Me la puede repetir? Que no le entendí, no le escuché. Acuciado, ¿me dijo? Estar acuciado significa estar, a ver, podríamos decirlo de otra manera, está afectado por un conjunto de necesidades, está circunscripto por un conjunto de necesidades. A eso se refiere la palabra acuciado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sé que esta unidad es un poco árida porque tenemos que ir repasando las doctrinas desde el punto de vista más bien teórico, pero es necesario hacerlo para entender ciertas cuestiones que vamos a ir tocando después desde un punto de vista más bien práctico. Después de las éticas empíricas aparecen las éticas racionales, y ya las éticas racionales buscan fundamentar la moralidad en un principio racional, por eso se llaman racionales, obviamente, y buscan afirmar la existencia de una realidad que trasciende el hombre. Es decir, por nuestra inteligencia podemos llegar a conocer que existen ciertas realidades que trascienden al hombre, y que a partir de esas realidades podemos buscar un fundamento al actuar ético de la persona humana. Es decir, el fundamento de esa ética ya no está en el hombre mismo, ¿sí?, en su placer, o en este criterio de utilidad, que en definitiva también está vinculado al placer, como hacían las éticas empíricas, sino que lo van a buscar en realidades que trascienden a la persona humana. Y dentro de estas posturas vamos a ver principalmente a dos corrientes filosóficas o a dos autores que van a ser Kant y Aristóteles. Kant es un autor o una persona que también vive en el año 1724 y muere en el año 1804. Las dos obras, o dos de las grandes obras más importantes que él escribe vinculadas con la ética son las Críticas de la razón práctica y la Metafísica de las costumbres. Kant es una persona que nace en un lugar que se llamaba Königsberg, que pertenecía a Prusia en ese momento. Vive en una familia de clase media, con una piedad bastante exigente, educado también en una religión protestante, ¿sí? Y él también lleva una vida muy vinculada al cumplimiento de los deberes. Y ya vamos a ver que su ética justamente se conoce ética del deber. Hay una anécdota que cuentan, o que ha trascendido de la época de Kant, que los alumnos de él, por ejemplo, los vecinos, sabían qué hora era en forma puntual, porque
cuando pasaba, no sé, Kant pasaba caminando por determinado lugar, o estaba en la facultad y Kant hacía tal cuestión, decía, y ahora son las 9:30. ¿Cómo sabes? Y porque el profesor Kant está pasando por tal lugar. O sea, llevaba una vida tan estricta que incluso en estas cuestiones tan cotidianas como es dirigirse a un determinado lugar o hacer una clase o lo que fuere, lo hacía con una rigurosidad extrema. Y esa es un poco la educación que él recibe, y ya van a ver que de alguna manera también es parte de su ética. Ahora bien, tengo que decir que la ética de Kant es una ética que ha tenido una trascendencia muy importante. La ética kantiana está presente actualmente en la filosofía de casi todos los países del mundo, y tuvo un impacto muy importante, sobre todo en los países anglosajones. Es decir, hoy se puede afirmar que todos los países anglosajones tienen en sus raíces o tienen como enseñanzas éticas la ética de Kant, que está muy vinculada, como les dije también recién, a la moral protestante. Es decir, que la trascendencia de las enseñanzas de Kant están presentes muy fuertemente en este tipo de ética, en este tipo de países, y está también muy fuertemente presente las enseñanzas de Kant en la vinculación que ha tenido la ética y el derecho en la escuela alemana y en la escuela anglosajona. Así que es un autor importantísimo para el estudio de la ética. Bueno, dicho esto, vamos en concreto a lo que les quería comentar respecto a lo que tenemos en nuestra unidad, que la ética de Kant es conocida como una ética del deber. Para Kant, él entendía al hombre como un ser dualista. Por eso dice la diapositiva que parte la ética o sea, en realidad para entender la ética de Kant hay que entender que la antropología que concebía Kant era la de una persona dualista. Él decía que había un ser empírico que era, es decir, en cualquier ser humano aparecía un ser empírico y un ser trascendental en cada uno de nosotros. En este ser empírico que tenemos cada uno de nosotros, somos hombres dominados por pasiones e inclinaciones naturales. Y además hay un ser trascendental en cada uno de nosotros, que es aquel ser que está mandado por la razón pura. Es decir, en el hombre hay este dualismo. Por eso se llama antropología dualista. Por un lado hay un ser empírico y por un lado hay un ser trascendental. Es decir, que para Kant hay un hombre que está dividido desde el comienzo. ¿Sí? Hay una decisión, hay una división en el hombre, hay una tensión, podríamos decirlo, de alguna manera. Hay un conflicto entre este ser empírico y este ser trascendental. Entonces, Kant plantea que para superar esta tensión o para superar esta decisión, tenemos la razón práctica. Por el uso de la razón práctica y por el uso dentro de una de las facultades de esa razón práctica que tenemos, una conciencia moral, esa conciencia moral la que debe dominar la parte sensible del hombre. Y logrando ese dominio de la parte sensible del hombre, se va a ir logrando un orden interno. Entonces existe una conciencia moral
que debe dominar a ese ser empírico, ¿sí? Esa conciencia moral para el hombre, para Kant, perdón, es lo que él denomina la conciencia del deber. ¿Sí? Y esa conciencia nos da mandatos de manera absoluta, y nosotros tenemos que cumplirlos de manera absoluta. Debo hacer las cosas por deber. Yo debo cumplir lo que esa conciencia moral me está indicando que debo cumplir. Entonces Kant decía, debo hacer tal o cual cosa porque es mi deber hacerlo. Por eso, digamos, justamente la ética de Kant se llama ética del deber. ¿Sí? Ya no lo hago porque es bueno o malo, sino porque lo tengo que hacer porque es mi deber hacerlo. Y si lo hago porque es mi deber hacerlo, entonces en definitiva voy a estar actuando bien, o voy a estar actuando mal. Ahora Kant parte, digamos, para saber cómo el hombre debe actuar, ¿sí? O cuál es esa conciencia moral, él parte a partir de una serie de imperativos que él lo denomina de esta manera, imperativos categóricos, que son normas fundamentales de mi actuar moral, ¿sí? Que es lo que me va a estar diciendo mi razón práctica, que descubre mi razón práctica a partir de un razonamiento, descubre una serie de formas, digamos, de actuar, que son conocimientos que él le llama a priori, que el hombre los tiene por su facultad de razonar, y me van a imponer una determinada manera de conducta. En este punto hago un paréntesis, yo les he dejado colgado en la página virtual también un videíto que explica bastante bien, es muy cortito y lo explica de manera dinámica, qué es esto de los imperativos categóricos, más allá de lo que les voy a explicar en la clase de hoy. Para Kant, entonces, estos imperativos categóricos los formula de la siguiente manera. Uno de ellos dice, obra siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer como ley universal. Es decir, que para Kant, ahora aclaro, perdón, una cosa antes, que muchas veces la confunden. Cuando él habla de la máxima de tu voluntad, esta palabra máxima la podemos identificar como regla. Como la regla de tu voluntad pueda valer como ley universal. Recuerden, por ejemplo, cuando estudiábamos en la escuela primaria, nos enseñaban las máximas que le dejó San Martín a su hija Mercedita. Se conoce como máximas. Máximas en este sentido, les vuelvo a decir, son reglas o son normas, que en ese caso San Martín le indicó a su hija Mercedita. Entonces la palabra máxima aquí está usada en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir Kant con esto? Que nosotros cuando actuamos deberíamos pensar si nuestra acción que vamos a realizar puede ser usada como una ley universal. Entonces él decía, si yo tengo que pensar, si yo cuando miento, la mentira puede ser erigida como una norma universal aplicada a todos los sujetos. Y entonces Kant decía, no, yo no puedo usar, la mentira no puede ser una regla universal que se aplique para todos los hombres. Por lo tanto, la mentira va a ser algo que no está bien dentro de la ética, y no va a ser un deber en este sentido a cumplir, porque no lo puedo erigir como una norma universal. Podría yo poner un ejemplo, matar. ¿Puede ser matar a una persona injustamente, ser erigida como una regla universal? Kant diría no podría ser, y por lo tanto
no puede ser erigida esa clase de conducta como una regla universal. Además, Kant dice que tenemos que obrar con la idea de que nuestra voluntad, aquello que actuamos, pueda ser usado como legisladora universal. Entonces, esto está íntimamente relacionado con lo que acabo de decirles recién. Se puede ese tipo de conducta ser usado como una regla universal, como una legislación universal, y claramente que no, porque si yo erijo esa idea como una regla universal, nos mataríamos entre todos, porque cualquier persona se podría matar entre sí, o mentiríamos entre todos y habría un gran caos en el otro ejemplo que les he puesto, y por lo tanto, esas conductas no podrían ser erigidas como reglas universales. Y el otro imperativo que da Kant dice que debemos obrar de tal manera de tratar siempre a la humanidad en nosotros y en los otros como fin y no como un medio. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros debemos ver si en lo que nosotros actuamos, lo estamos actuando como tomándonos a nosotros como personas, o sea, como un fin. ¿Qué quiere decir esto? Si no nos estamos usando a nosotros, o no estamos usando a las otras personas como un medio para lograr algo. Si nosotros estamos usando, diría Kant, a las personas como un medio, esa acción sería mala. Es decir, nosotros no podemos usar a las personas, dice Kant, ni nos podemos usar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que actuar siempre pensando en que nosotros somos personas, que nosotros somos un fin como personas, y por lo tanto, cualquier cosa que use a la persona como un medio para lograr un fin, sería algo que estaría en contra del deber. Por ejemplo, un ejemplo concreto les pongo. Médico. Si yo, para lograr obtener, no sé, la mejor vacuna del coronavirus, tengo que recurrir a experimentar y matar a personas o causarle graves daños a las personas, estoy usando a la persona como un medio para lograr un fin. Si bien ese fin podría llegar a ser bueno, al usar a las personas como medio y no usarlas y no tratarlas como personas en sí mismas, estoy realizando una acción que para Kant está en contra del deber o de la forma en que yo debería actuar, porque estoy, reitero, utilizando a la humanidad, en este caso, como un medio, y no la estoy tratando como un fin. Antes de entrar a las críticas, que es la diapositiva que he puesto, a la ética de Kant se la conoce como una ética formalista, una ética formal. ¿Qué significa que sea una ética formal? Que la ética de Kant no manda a hacer nada en concreto. Como vimos recién, es una ética que Kant dice, yo tengo que actuar por el deber mismo, yo tengo que hacer aquello que es debido hacer. Y aquello que es debido hacer va a surgir de esos imperativos categóricos. Kant, entonces, digamos, hay otras éticas que ya la vamos a ver, como la ética de Aristóteles, que por la hora no la vamos a alcanzar a ver, vamos a terminar con esto. Manda o dice que hay cosas que son buenas o malas objetivamente de hacer. Es un actuar
por el deber mismo. Es lo que me manda esa razón práctica, esa conciencia moral, por este conocimiento que estoy haciendo, es lo que debo actuar. Entonces, la ética del deber, y esta es la crítica que le vamos a hacer, el fundamento de la ética, se reduce a imperativos categóricos, que en definitiva se están apoyando en sí mismos. Esto es lo que dice, se están apoyando circularmente en sí mismos, se están apoyando en afirmaciones meramente categóricas, y por ello se llega a un rigorismo formal, y es lo que se denomina la pura ética del deber por el deber mismo. Y por tanto el sujeto se da a sí mismo sus propias normas, o descubre sus propias normas, y termina siendo una moral autónoma. Autónoma significa, viene justamente de auto y nomos, de normas propias que se dicta la persona, la propia persona, y en definitiva, si bien Kant quería buscar alguna fundamentación objetiva de la ética, termina generando, en el fondo, una ética o un subjetivismo sociológico, que puede ir cambiando de acuerdo a los tiempos y circunstancias, que no es lo que Kant quería y que no es lo que Kant propugna, pero en definitiva se va cayendo en esto, porque el sujeto, si fundamenta la ética en lo que Kant, en este rigorismo formal y en estos imperativos categóricos que va diciendo Kant, va terminando en definitiva en este sociologismo subjetivo que va Está todo trabado, profe, no se escucha. Más a un relativismo ocasional. Laura, no lo has puesto en YouTube, ¿no? Se me cayó la conexión. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí profe. volvió. Bueno, perdón que se me cayó la conexión, había ido a ver qué había pasado. Bueno, Sí, se cortó, profe. no van a haber escuchado la última parte, pero bueno, voy a liberar lo que ahí volvió, se me está yendo y viniendo.